Bienvenidos a una nueva emisión de Cinema Freud. Les hablo Octavio Resolís y es un gusto que puedan acompañarme en esta nueva emisión. Esta ocasión me gustaría que podamos hablar de una cinta que ha sabido ubicarse a manera de saga en los últimos años, que para este momento ya lleva 5 películas y que concretamente ha sabido exprimir una premisa en la cual durante 12 horas todo está permitido, o quizás, si hablamos del revés de todo esto, nada está prohibido. Me refiero a La Purga, también traducida en algunos otros países y en algunas otras publicaciones como La Noche de la Expiación, La Noche de la Bestia o 12 horas para sobrevivir, haciendo alegoría justo a esto ya comentado, y que de manera muy particular ha sabido exprimir entonces esa premisa, el qué sucedería si durante un periodo de tiempo todo estuviese permitido, nada estuviese prohibido y, bueno, particularmente se destaca en este caso inclusive el asesinato fuese legal o, bueno, al menos no hubiese una autoridad que pudiese intervenir al respecto o que no hubiese consecuencias para los que estén involucrados. Esta es una cinta que ha llamado mi atención, evidentemente, desde su inicio, que es por allá en el 2013, cuando se publica la primer cinta de esta, como ya decíamos, saga, que se ha convertido en toda una franquicia, y que, bueno, a manera recurrente durante estos últimos años, ha venido sacando nuevas, en este caso, presentaciones, con la misma premisa, alguna vez explicando el contexto de lo que fue este tipo de fenómeno, al menos en ese Estados Unidos, que es donde se ha concentrado justamente la cinta, un Estados Unidos distópico de alguna forma, pero que juega justamente con la premisa de ser algo bastante cercano a nuestros tiempos. No encontramos verdaderamente nociones, al menos en los paisajes o en los personajes donde se nos hable de un futuro lejano, sino todo lo contrario. Pareciera que tanto los personajes, la tecnología, el tema, por ejemplo, de aquello que se discute, por ejemplo, en la cinta, es una realidad muy cercana, incluso lo que podría considerarse una realidad alterna, digamos, a lo que ya vivimos, con, como decíamos, este tipo de singularidad, que la sociedad va avanzando junto a todos sus problemas, pero hay un día específico en el año donde existe esta Noche de la Expiación. Ahora entendemos también este tipo de presentación justamente de su título, donde todo se permite, nada se prohíbe, y esto ha sido argumentado en sostenerse como una práctica política, al menos dentro de la película, en donde se ve reducido a porcentajes parecieran minúsculos el crimen, los delitos y como tal, bueno, pues todo aquello que la sociedad ha padecido a lo largo de sus tiempos. Esta es una cuestión que inicia justo así, presentándonos entonces en aquella primer película del 2013, pues ya el fenómeno como tal, en cuanto a qué es lo que sucede ese día, cómo algunos personajes lidian justamente con este fenómeno, cómo empiezan a surgir, por supuesto, fanáticos de esa misma premisa, y a lo largo de la saga nos van planteando diferentes escenarios que ahora entonces contrastan con el antes, cómo es que se aprobó una ley, una, digamos, propuesta tan pareciera radical en determinado momento, y cómo también de pronto existe esta sospecha en la cual las clases más favorecidas, al menos económicamente hablando, pues salen mucho mejor libradas que, por ejemplo, las clases socialmente marginadas. Incluso argumentando en algunas de las cintas cómo esto sirve de alguna manera como un mecanismo de poder, como un mecanismo de control, donde ciertas minorías son azotadas, son humilladas, pero también incluso son desaparecidas. Entonces, la cinta evidentemente nos interesa no solo por presentar, como decíamos, una moderna franquicia que ha sabido posicionarse, sino también por todo esto que probablemente nos conecte con temas que ya hemos tenido oportunidad de discutir por acá en Cinema Freud, en donde algo de la sociedad, algo de nuestra realidad queda de alguna manera mostrado en la pantalla, y sobre todo en este caso algo de esa premisa que también ha interesado, tendría que decirlo, al psicoanálisis en cuanto a la ley, cómo se sostiene la prohibición, qué pasa con el deseo, también en este caso queda involucrado. Evidentemente, cuando uno
ve esta película, cualquiera de ellas que creo que podría servir de ejemplo, por primera ocasión, pues claro que salta cierta curiosidad, al menos desde la mayoría de los espectadores, sobre qué pasaría si se estuviese dentro justamente de estos escenarios que ahora entonces podrían ser considerados para algunos utópicos, para algunos distópicos, ¿no? Más o menos cercanos, por ejemplo, a un ideal justamente social, y bueno, también apocalípticos, incluso para algunos, ¿no? Evidentemente, parte de la mirada de estos filmes dependerá desde dónde es que se sitúe justamente el espectador. ¿Será que lo ve como una clase favorecida, que entonces podría permitirse asegurarse, pasar ese día como si no pasara mucho más y simplemente seguir con su vida el resto, y quizás pensar que entonces el porcentaje, bueno, si los números están allá, pues de pronto podría argumentar a alguien de manera muy fácil que será entonces por algo, ¿no? Que si el crimen está disminuyendo, pues entonces esto no está de más, ¿no? Quizás habrá algún otro que diga, claro, esto serviría para que me persigan y esto serviría para que maten quizás o hagan atrocidades con gente que conozco, y entonces ya no es tan agradable, ¿no? Pero recordemos algo, la cuestión empática no es necesariamente la que las cintas de alguna manera conectan de manera inmediata, sino a final de cuentas pues toda esta cuestión también ficcional que de pronto podría situar en este caso realidades ajenas, realidades distantes, como propuestas en este caso pues que de alguna manera pueden seducir también a partir justamente de la fantasía. Y esta no es la excepción, ¿no? De pronto, insisto, pensar en cuanto a cómo hemos normado, cómo hemos prohibido algo, cómo algo se ha permitido a lo largo del tiempo, tiene el interés probablemente de muchos de nosotros, y entonces ya no solo nos metemos en una trama de la cinta, sino podemos pensar en qué es lo que sucedería en nuestras cotidianidades mucho más cercanas. El tema entonces con La Purga es quizás pensar también, como decíamos, en algo que Freud trabajaba en su famoso Malestar en la cultura de 1929, con su revisión en 1930, que plantea en este caso que de alguna manera uno de los puntos radicales para entender los sufrimientos que tocan a la humanidad es en este caso el cómo no hemos podido organizarnos, o cómo ha sido de difícil justamente relacionarnos y organizarnos socialmente hablando con los otros. Y en este caso, bueno, pues esto de alguna manera sirve como uno de los argumentos más claros justamente de esta cinta, en cuanto a pensar, por un lado, como decíamos, que esto podría tener una premisa que también históricamente tiene su existencia. Cuando uno intenta rastrear el punto, digamos, que esta cinta ha tenido quizás como una influencia directa, no solo podríamos pensar en la imaginación, en este caso de su director, sino también en ciertos hechos históricos, ¿no? De pronto, si uno piensa, por ejemplo, en ciertos fenómenos de guerra, ciertos fenómenos de dictadura, ciertos fenómenos, en este caso, de ejercicios justamente del poder a través de su gobierno, pues uno plantea que ha habido ciertas excepciones al derecho, y sobre todo uno pensaría que actos de prohibición como el del asesinato, no solo Freud también detectó como algo que fundó en su momento la cultura, el prohibir el asesinato del padre, después el prohibir el asesinato en general, sino que encuentra cierta discrepancia, como decíamos, en ciertos momentos, ¿no? Donde pareciera que los derechos, las obligaciones también pueden suspenderse. Y uno de estos es la guerra, por supuesto, ¿no? En la guerra pareciera que también todo está permitido, inclusive el asesinato. Y esta es una premisa que me llama bastante la atención de la película, ¿no? Que aun cuando uno podría decir todo está permitido y probablemente alguien podría fantasear con, por ejemplo, enriquecerse, con probablemente ir por productos que a lo mejor él desea de alguna manera, por quizás enfrentarse, por ejemplo, a otras personas. Ojo, lo que destaca a final de cuentas la cinta es que todo eso pasa a segundo plano. Por supuesto hay rapiña, hay caos, ¿no? En esta sociedad, al menos por esas horas, pero lo que destaca a final de cuentas es el asesinato, ¿no? E insisto, ¿no? Al menos así como Freud plantea ciertos puntos que pueden conectarse con el sufrimiento humano, también detecta en este caso
ciertas prohibiciones que han permitido en este caso la cultura. E insisto, una de ellas es justamente la prohibición del asesinato. Entonces, aquí pareciera que vamos, digamos, hacia el aspecto más primitivo justamente de las sociedades, ¿no? El aspecto donde se vuelve a permitir el asesinato, se puede hacer absolutamente todo, aunque hay una cuestión alegórica, al menos a esto que estamos mencionando, porque curiosamente conforme uno va avanzando en las cintas, incluso si uno ve este anuncio de pronto de la purga, se habla de que ciertos funcionarios de cierto nivel quedan exceptuados justamente de este tipo de permisividad, ¿no? Entonces es como un sí y un no. Se puede pareciera hacer todo y nada está prohibido, pero particularmente hacia estos no se puede, digamos, llevar justamente la purga, ¿no? Entonces ahí, claro, tenemos el tema de que evidentemente después de que uno observa este tipo de escenarios, se da cuenta de que, como decíamos, todo pasará a segundo plano y en lo que se acabarán concentrando la mayoría de los implicados será en el asesinar a alguien más. Quizás asesinar, por ejemplo, a un vecino con el que tienen diferencias, quizás ir en contra de grupos que ideológicamente no los representan o contra los cuales están, por ejemplo, en desacuerdo, o quizás, por ejemplo, como habrá algunos radicales que prácticamente crean una ideología conforme a justamente la purga, que de pronto, bueno, utilizarán esto para ir, pues como decíamos, en contra de otro tipo de grupalidades, incluso aquellos que estén en contra o que marcadamente puedan ahora expresar sus diferencias, ¿no? Evidentemente será escenario de cuestiones que podemos ya nosotros ubicar también en la sociedad, que incluyen a temas raciales, homofóbicos, misóginos, etcétera, donde de nueva cuenta tendríamos que decir, ¿no? La diferencia con el otro es verdaderamente algo que no puede entonces ni proponerse ni sostenerse y bueno, que queda conectado directamente con temas de odio, ¿no? Que de pronto han sido tan difíciles de reconocer por la humanidad y que bueno, si de algo nos sirve entonces justamente las propuestas freudianas de inicio, pues es reconocer justo que esto está presente como un tema pues inconsciente y también como un tema que impacta, en este caso, a la mayoría de las vidas desde ciertas cotidianidades que no tendrían que ser como estas cuestiones distópicas que estamos mencionando. Podría haber odio en la familia, podría haber odio con el semejante, podría haber odio, en este caso, con alguien bastante cercano. Esta no es una prueba. Este es su sistema de transmisiones de emergencia anunciando el inicio de la depuración anual, sancionada por el gobierno de los Estados Unidos. Se autoriza el uso de armas de clase 4 e inferiores durante la depuración. Se restringen las armas de otra clase. A los funcionarios gubernamentales de rango 10 se les otorga inmunidad y no deben ser agredidos. Al sonar la sirena, todo y cualquier delito, incluido el asesinato, será legal durante 12 horas continuas. Los servicios policiales, de bomberos y médicos de emergencia no estarán disponibles hasta mañana a las 7 a.m. al concluir la depuración. Benditos sean los nuevos padres de la patria en nuestro país, una nación renacida. Que Dios esté con ustedes. «12 horas para sobrevivir», entonces no solo plantea el tema de qué es lo que sucede con estas sociedades y cómo es que verdaderamente algunos lograrán o no sobrevivir. Como decíamos, cada vez que se avanza en estas cintas, para el que tenga oportunidad de verlas o de ver alguna de ellas, se dará cuenta de que también se ofrece una pequeña crítica hacia aquellos grupos que de pronto pareciera esperan la oportunidad idónea justamente para ejercer las violencias, y si hay un cierto marco, pareciera también de permisividad, o un cierto marco donde la autoridad de una indiferencia total hacia el qué hacer de cada uno de los ciudadanos, pues también esto podría justamente acrecentarse, ¿no? Como decíamos, es algo muy llamativo que a final de cuentas la prohibición, la única prohibición que se toma en cuenta en la purga y de la cual se hace, pues en este caso, mofa, es la del asesinato, y es prácticamente lo que está presente en una y otra de estas cintas. En ocasiones se tomará
el tema, por ejemplo, como decíamos, racial, algo nada desconocido para Estados Unidos, y en la última presentación incluso el tema migratorio, que también incluye directamente un descontrol total en la cual la purga pues esta vez ya no quiere establecerse en un solo día y quiere ser un sistema permanente caótico justamente de exterminio. Mencionaba el ejemplo de las guerras antes justo por ello, porque de pronto uno no podría dejar de mencionar fenómenos donde también el exterminio ha sido una práctica legal, en algunos momentos ha sido una práctica gubernamental, que creo que sirve bastante, por ejemplo, algo que escribe Aitor Fernández para La Vanguardia en el 2017, justo pensando en estas cintas, en donde él nos recuerda que no solo pasó esto en cierto régimen de quizás ubicación popular en cuanto a la cultura, como el régimen nazi o como por ejemplo con los actos de Stalin en Rusia, sino también mucho antes, por ejemplo con los coliseos romanos, o antes todavía con prácticas como las que llevaban los espartanos, que de pronto son de alguna manera el momento donde la purga podría ubicarse en la realidad, ¿no? Donde de pronto uno podría decir, claro, hubo ocasiones en donde todo está permitido en un espacio limitado, por ejemplo, como decíamos en el Coliseo Romano, o donde incluso había prácticas en donde podía existir estas revanchas contra aquellos que no fuesen considerados ciudadanos, ¿no? Esto Grecia y Roma lo comparten a final de cuentas, pero en Grecia se comienza también con esto, con ciertos poblados en donde en algunos momentos se hacían estas expiaciones, ¿no? En donde estos no cumplían, por ejemplo, con las obligaciones que tenían entonces con los grupos de poder, y bueno, pues a final de cuentas el castigo era justo ese, ¿no? Permitir ciertas cacerías o ciertos abusos en algunos momentos, prácticamente como algo que podrían descargar también la furia de estos que se sentían timados, engañados, por ejemplo, por los pueblos pequeños, y donde los pueblos pequeños posteriormente podrían decir, claro, ¿no? Hemos fallado en algo y debido a esto hemos sido castigados, ¿no? Creo que también tiene que ver con un concepto entonces que más allá después de Freud, que podríamos en este caso pensar en esas lecturas ya propuestas, son las lecturas que por ejemplo establece Achille Mbembe, disculpas de la pronunciación de este autor camerunés, que establece el concepto ahora muy famoso de necropolítica, donde justo se piensa que este concepto puede tener ligazón con, como decíamos, fenómenos muy particulares, ¿no? Como el del nazismo o ciertas dictaduras, ciertos procesos, por ejemplo, de guerra, pero donde poco a poco, aunque este autor lo establece en algún momento histórico y geográfico, después él mismo reconocerá en, por ejemplo, congresos que se tienen en Latinoamérica, donde se le invita, donde tiene, por ejemplo, cabida su concepto, que este concepto pues ya no le pertenece y que este concepto lo ha tomado el lenguaje también para denunciar problemáticas sociales que pasan, por ejemplo, en otros países, ¿no? En algunas ocasiones se habla, por ejemplo, de Latinoamérica, de México también, y cómo la necropolítica es un tema entonces que involucra ya no solo periodos específicos donde pareciera que de pronto la crítica más convencional es, claro, es un periodo tan excepcional que seguramente por ello podríamos ubicar a la violencia, ¿no? Ahora pensamos con la necropolítica también periodos mucho más cotidianos, ¿no? Donde se le da la espalda, por ejemplo, a ciertos grupos, a ciertas minorías. Ya sabemos que el tema de la minoría trae todo un tema en su mismo origen conceptual, sobre todo en su ligación con el derecho, que hace que esto de pronto pues vaya en contra justamente de los bienes mayoritarios o los bienes del mayor comunitario, por ejemplo, y esto, bueno, de pronto pues nos haga entender que alguien al ser llamado minoría simplemente pues ya será victimizado en esta misma lógica que establecen la mayoría de los derechos, ¿no? Para el derecho occidental esto no es una sorpresa, ¿no? Entonces creo que la purga nos establece justamente hacia eso, ¿no? La particularidad en donde pareciera que cuando todo está permitido tenemos que ir directamente hacia el tema de la prohibición para poder pensar que también lo prohibido va, evidentemente, como ahora pensamos con este tipo de muestra, en relación también con lo prohibido, ¿no? Lo prohibido y lo permitido pareciera que nos establecen dos caras, pero también en este caso va justamente enmarcado el deseo, ¿no?
¿Qué podría desear alguien? ¿Cómo podría sostener a alguien justamente su actuar en base a que o nada está permitido o eso que antes estuvo, por ejemplo, prohibido, es hoy en este caso lo permitido? Ahí es donde pareciera que nos vamos justo a los orígenes más primitivos de todo esto y donde establecemos, pues bueno, que las películas de la purga pues establecen directamente un tema que vuelve también a no solo sociedades primitivas, sino comportamientos bastante primitivos en donde el otro tiene que ser borrado, asesinado, castigado, ¿no? De pronto pareciera que esto va mucho antes de las ideologías, aunque pareciera que también va en un caminar justamente con ellas para sentirse de pronto pues incluso mejor de hacer, por ejemplo, cualquier atrocidad, ¿no? Entonces, así como el término de necropolítica no podemos ligarlo exclusivamente a fenómenos de guerra, a fenómenos de dictadura, a fenómenos, por ejemplo, de cuestiones como el régimen nazi, tampoco podemos ligar la violencia y tampoco podemos ligar esas cuestiones que están ahí, que inconscientemente se siguen presentando entre la agresividad y la violencia que se tiene también con el otro, ¿no? Que esto, a final de cuentas, es un tipo de impacto justamente hacia la subjetividad que solo puede entenderse y solamente podría pensarse desde su enriquecimiento, que es la diferencia, ¿no? El otro es diferente a mí, yo soy diferente al otro, todos somos diferentes, esa es la subjetividad, aun cuando en esas mismas diferencias convivimos o devenimos también de las diferencias, ¿no? Entonces, creo que La Purga es una invitación no solo a ver quizás esta propuesta, sino se ha observado en algún momento alguna de estas cintas. Creo que hay varias para escoger, desde la inicial, que es la del 2013, por ahí hay otra que es los años de la fundación, si mal no recuerdo, algo por el estilo, en donde se nos habla justamente de dónde viene este tipo de prohibición, o la última que incluso establece, por ejemplo, fenómenos migratorios. Creo que hay diferentes gustos y diferentes apreciaciones. Evidentemente hay a quien no le gusta este tipo de cine y este tipo de películas se pueden volver quizás cansadas después de ver una de ellas, pero bueno, a mí me ha hecho pensar en todo esto, quería compartírselos y bueno, quizás ahora ustedes también puedan disfrutar de una de estas cintas o de todas, pensando en eso ficcional que nos muestra la pantalla, pero que está conectado con esas realidades también tan incómodas de ver. Quizás sea mucho menos incómodo ver alguna de estas cintas. Les habla Octavio Resolís, espero hayan disfrutado esta emisión de Cinema Freud y nos vemos en la siguiente para seguir pensando el cine y el psicoanálisis cuadro a cuadro.